La calidad no es muy buena, parece, ¿no? Pero si ustedes han visto esos videos, ¿no? ¿Han tenido tiempo de mirarlo? De las clases que hemos hecho. Niñas, Profe, yo tengo los videos que hemos grabado. No ya, he visto. ya. Bueno, sí, prefiero que vean porque la calidad no es muy buena, pero después en YouTube, si uno sube la calidad a HD, se ve, se ve un poco mejor, porque yo estuve mirándolo y realmente en la primera instancia tiene una resolución muy baja y después sube. Al medida que uno va aumentando la calidad, la resolución, mejora un poco. Me interesaba por la pantalla de la plataforma del escáner, que no se ven muy bien algunos puntos ahí de la imagen con respecto a los cortes, esas cosas. Pero al subir la calidad en el YouTube, al subir la calidad se ve mucho mejor. Pero usted tiene la grabación, así que no. Bueno, y lo otro están todo el material arriba, de todo lo que va a ser la prueba, va a ser imágenes más que nada. Bien, a mí me molesta un poco el asunto que no puedan ir a ver el escáner. Ah, no sé cuándo se van a tener oportunidad, parece, después está clínica imagen, porque este está, después viene clínica imagen y en clínica imagen, claro, en clínica imagen van a tener la oportunidad que ya va a ser el próximo año, que ya va a estar todo en calma ya. Pues. Lamentablemente este asunto nos afectó a todo el mundo, a todos, que vayan viendo. Bien, voy a compartir una cosa con ustedes. Vamos a ver algunas imágenes. Vamos a grabar. Bien, vamos a ver. Empezaron a compartir pantalla y vamos a compartir esto que está acá. Bien. ¿Se ve bonito? ¿Sí? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien? Bueno, los que están en celular no sé cómo lo ven, pero los que están en computador se ve bastante bien. Bueno, no he tenido la oportunidad de hacer un angiotac, ¿ya? Con el equipo. Pero tuvimos la oportunidad, muchos como 2 angios de cuello, y para que vean esta reformación que es lo que permite hacer el equipo, ¿ya? Que es esta reformación, ¿no es cierto? Que es una técnica de... ¿Ustedes ya la vieron con el Germán o no? ¿Cómo se llama? No hemos tenido la oportunidad de hacer angiotac de angio de cerebro, pero este es un angio de cuello. ¿Cómo se llama esta reformación, esta técnica? BRT. BRT, volumen rendering, ¿no es cierto? Demostración umbral, ¿ya? Que asemeja como un 3D, ¿ya? Esta técnica comenzó en el cine, ¿ah? Y después fue llevada en los años 70, fue llevada a la imagen médica, que es el umbral, ¿no es cierto? Demuestra el umbral de los píxeles, de los números CT, y hace la imagen como un 3D. ¿Ya? Todo un proceso matemático y del computador más que nada, para hacer las reformaciones. La máxima intensidad de atenuación, ¿no es cierto? Y permite hacer esta reformación. ¿Se fijan? Una reformación de volumen. Demostración umbral, el máximo de umbral. ¿Se fijan? Entonces, la herramienta que tiene el equipo, uno pone esto en el axial y hace esa reformación. ¿Se fijan? Y insiste, corte de, no sé, volumen, ¿no es cierto? Y pone una cantidad de imágenes, 19 imágenes, y le hacen un intercalado
en cuanto cuántos número de imágenes se nos forman. Entonces, forma y después tira y hace esta reformación, en la cual se ve muy bien la parte del cuello, ¿no es cierto? Y los vasos, especialmente, ¿no es cierto?, la carótida. Este fue tomado en un tiempo eh, que debe haber sido totalmente arterial, pero tiene un defecto esta imagen. Solamente arteria, se ve muy bien la arteria, la carótida derecha y la carótida común, ¿se fijan? Esta es la carótida común del lado derecho y la otra es la carótida común del lado izquierdo, ¿se fijan? Entonces, bueno, les estoy mostrando, acá se contaminó un poquito con un vaso venoso. Es por el tiempo. Después cuando tengo grabado yo dentro de la plataforma cuando una ángel hace ángel, ¿no es cierto? Que tiene un bolus tracking. Y generalmente el bolus tracking da un tiempo para, a medida que va apareciendo el disparo automático que se llama. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en una plataforma en la que lamentablemente no grabé este examen yo en la plataforma. Así que solamente pude recuperar el examen nomás. Ve el número de escala de dentro de escala de Huffing. Entonces, ahí porfiamos con el Diego porque lo hicimos juntos. Generalmente el examen se hace entre dos personas, entre dos tecnólogos. Realmente no lo hacemos solos. Que tenía un máximo de píxeles, o sea, de escala de Huffing, tenía marcado del disparo automático 70 Huffing. Entonces me dijo, no, 110. Y le dije, no, le dije 110 Hanfield, 100 con lo que. Pues realmente debe ser entre 80 y 90, porque se contaminó un poco con venoso. Esta es la vena yugular, que está atrás, entonces se contaminó. Y después, todo solamente arterial, porque es un angio, entonces visualizamos muy bien las carótidas. Fíjense que a nivel de C4 más o menos se divide acá la carótida común, ¿no es cierto?, en carótida interna y carótida externa. La carótida interna con el que sube por el agujero carotidio y a la altura del seno venoso, ¿no es cierto?, hace una bifurcación hacia adelante y se mete el agujero carotidio y nace la arteria. Ahí nace la arteria de la carótida interna, nace la arteria cerebral anterior y la cerebral media, a nivel de los senos cavernosos más o menos, cuando ingresa. Y la carótida externa, ¿no es cierto?, que va hacia la rama de que todo lo que es la cara, ¿ya? Pero acá se nace de la arteria carótida externa, quiero decir, que va hacia la ramificación de toda la cara, nace la arteria meningias, ¿ya? Las arterias meningias nacen acá, que son que llegan, ¿no es cierto?, a alimentar a todas las meningias ahí del cerebro. A nivel de C4 se divide en carótida externa e interna. ¿Ya? Quería mostrar el dibujo realmente, por más o menos, o sea, el BRT cómo se va visualizando, ¿se fijan? Y después, lo otro importante, ¿no es cierto?, que la arteria carótida derecha, ¿no es cierto?, nace de la arteria bracocefálica, o el tronco bracocefálico, ¿se fijan? Del tronco bracocefálico, y nace ahí la arteria carótida interna y la otra la subclavia. ¿Se fijan? La arteria subclavia derecha. De la subclavia esta es la carótida interna, la carótida común, quiero decir. Nace del tronco bracocefálico que está justo en el callado de la aorta acá, o opérculo, ¿no es cierto?, que está justo al nivel del esternón, que se ve muy bien ahí el esternón, el manubrio del esternón, ¿se fijan? Del opérculo. Y después del callado, ¿no es cierto?, nace la arteria carótida común del callado y la subclavia, la arteria subclavia de ambos lados. No se ve muy bien acá, pero se alcanza a ver el tronco ahí brachiocefálico, ¿se fija? Bueno, la importancia de esto le estoy nombrando porque de la arteria carótida común, ¿no es cierto?, nace la carótida interna y externa. La interna va a formar la cerebral media, que es toda la circulación anterior del cerebro, y de la arteria subclavia, ¿no es cierto?, nacen las arterias vertebrales. ¿Se fijan? Nacen las arterias vertebrales derecha e izquierda, que van por los agujeros de conjunción ahí, los agujeros vertebrales de las vértebras, ¿se fijan? Sube ahí. Acá se alcanza a ver muy bien la arteria vertebral, que va por los agujeros vertebrales, ¿se fijan? Y sube que nace de la subclavia acá izquierda.
la arteria vertebral. Entonces, la importancia de la subclavia, nace la arteria vertebral derecha e izquierda, y estas forman la basilar que irriga toda la parte posterior del cerebro. ¿Ya? Generalmente uno lo ve por anatomía en libros, en el net, cosas, pero acá uno ve, se ve muy bien la arteria vertebral, ¿se fijan? Que va por los agujeros vertebrales y sube y forma la arteria, formándose, atraviesa el agujero magno ahí y forma lo que es la arteria cerebral posterior, o arteria basilar, y después las cerebrales posteriores, que alimentan toda la parte posterior del cerebro. Bien, entonces la adquisición, fíjese, son 400 imágenes, esa es la adquisición que hace el equipo. Esa es la adquisición que hace el equipo de todos los vasos. Vamos a subir haciendo. Son 400 imágenes. Entonces nace del opérculo ahí, del callado de la aorta. Ahí está. Está la aorta ahí, ¿se fijan? Callado de la aorta y empieza uno a avanzar y aparecen 3 botoncitos. ¿Se fijan? 3 botoncitos ahí. La imagen que están viendo acá, esa imagen densa esta, está generalmente para hacer la angio de cuello. Bueno, puede usarse el brazo derecho o el izquierdo, en este caso usamos el brazo derecho. Entonces ahí está el ingreso de la vena, ¿no es cierto? La vena subclavia, el ingreso del contraste. Eso pasa al corazón y de ahí, ¡boom!, sube a través de la arteria hacia arriba. ¿Se fijan? La aorta, cae a la aorta y tenemos los 3 puntitos de los vasos, el tronco bracocefálico, carótida común y arteria subclavia. Izquierda, la derecha, ahí se fijan, de ahí nace la arteria subclavia, esta, derecha, el tronco bracocefálico, arteria bracocefálica, y sube formando la carótida común ahí. ¿Se fijan? Carótida común a ambos lados. Y la subclavia izquierda, ahí va. Arteria subclavia izquierda. Claro, no se ve el nacimiento, ¿no es cierto?, de las arterias vertebrales, pero a esta altura más o menos nace la vertebral izquierda. Entonces uno empieza a subir y carótidas comunes, porque es arterial, carótidas comunes vamos subiendo, ¿no es cierto? Y a nivel de C4, y a ambos lados, acá a ambos lados que está eso, que están al lado, ¿a qué corresponde? Estas que están a ambos lados, las vertebrales, vertebral derecha y la izquierda. Vertebral derecha e izquierda, entonces empieza a subir, arteria carótidas, derecha, izquierda, arterias vertebrales, a través de los agujeros vertebrales ahí, ¿se fijan? Y empieza a subir hacia el cráneo. Le dice que se contaminó, esto es arterial, y se contaminó un poco por el tiempo más que nada. Se alcanza a ver ahí la yugular del lado derecho. La otra es la yugular que está sin medio contraste. Y empieza uno a subir hacia el cerebro, a la carótida, y ahí, fíjense, a nivel de C4, se divide la carótida en 2, la interna y la externa. La externa se dirige, ¿no es cierto?, hacia la parte de la cara, la irrigación de la parte de la cara, ¿no es cierto?, la parte anterior del cráneo, y ahí ya vemos la carótida derecha, interna, externa e interna. Este es la yugular a ambos lados. Ya, ahí se contaminó también un poquito venoso ahí a ambos lados, ¿se fijan? Carótida.
y ahí la vertebral es derecha y la otra la izquierda. Vertebral derecha, o sea, vertebral izquierda, vertebral derecha. Esta tiene un grosor, ¿no es cierto?, mucho mayor que la izquierda que está acá. Y a través del agujero carotídeo, ¿no es cierto?, las carótidas suben, si a nivel, fijan, carótida, carótida, carótida. Recuerden que son 400 imágenes. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, empieza a aparecer en un lado, empieza a aparecer la vertebral derecha, izquierda quiero decir. Vertebral derecha, no se alcanza a ver la vertebral izquierda. Me gustaría llevar la ventana de hueso para que vean el conducto carotídeo y el seno carotídeo. A ver, espera un poco, se lo puedo llevar la ventana. No me permite. No me permite. Acá tengo hueso. Entonces, el trayecto, ¿se fijan? Agujero yugular, o sea, agujero carotídeo, ¿se fijan? Agujero carotídeo que dice ahí. Y ahí está el seno carotídeo. ¿Se fijan? Y ahí se mete, ¿no es cierto?, en el seno venoso, pero carotídeo, y ahí aparecen las carótidas, a ambos lados ahí. Agujero carotídeo ahí. Estamos a nivel de los oídos, ¿se fijan? Entonces, si lo pasaba a la ventana de por defecto, claro, acá se confunde, se fijan, con el hueso, por eso le puse, se confunde con el hueso, por la intensidad que tiene, pero ahí se ven las carótidas que ingresan y forman, ¿no es cierto?, la carótida interna, forma aquí, se fijan, sube, entonces forma la cerebral anterior, que están ahí, y la cerebral media, carótida, a ambos lados. Y después, no es de cerebro esta, simplemente le estoy viendo hasta dónde sube, ¿no es cierto? Y la vertebral forman, las dos vertebrales forman la arteria basilar, que no se ve, ahí está. La basilar, formando las cerebrales posteriores a ambos lados que se ven ahí. No está dirigida, ¿no es cierto?, al cerebro, pero como sube, se ve formando el... Bueno, la idea, ¿no es cierto?, forma polígono cerebral media, ¿se fijan? Cerebral media, ambos lados, derecha, izquierda. Lo importante acá es que se den cuenta que esto es un angio de cuello, uno debe ver, ¿no es cierto?, desde el opérculo torácico, ¿no es cierto?, hasta sobre la órbita, completo. Eso es lo que abarca el recorrido. Y después se hacen reformaciones, ¿no es cierto?, en máxima intensidad de píxeles, en coronal, máxima intensidad de píxeles. Entonces acá vemos los pasos, ¿se fijan? ¿Cómo sube? Carótida interna, carótida externa. A nivel de C4 más o menos, C3, se divide la carótida común. Y máxima intensidad de píxeles. Ahí se alcanza a ver la vertebral. Pero además que no está dirigida, ¿no es cierto?, al cerebro, sino, mire, ahí se alcanza a ver la arteria basilar, ¿se fijan? Se ve muy bien la arteria basilar, formando ahí la arteria cerebral posterior, no se alcanza cerebral posterior derecha, no se alcanza a ver la cerebral posterior, va izquierda y derecha no se alcanza a ver, pero alcanzamos a ver la cerebelosa, arteria cerebelosa superior, que está debajo, ¿no es cierto?, de la arteria cerebral posterior. Se alcanza a ver una y la ramificación. Entonces hace el máxima intensidad de píxel coronal y después se hacen el angio, en el angio de TAC del cerebro también se hace lo mismo. Después se hace el máxima intensidad de píxeles, ¿se fijan? Ahí está la bifurcación carótida externa y carótida interna. Desde el ojo carotídeo se mete ahí al cerebro, ¿se fijan? Y se hace en máxima intensidad en sagitales
La máxima intensidad de píxeles, ¿no es cierto?, es la máxima intensidad que entrega lo que es dentro de la escala de Hawkins. ¿Se fijan? Alta. Y después se hace también máxima intensidad, fíjense, está callado de la aorta, fíjense, callado de la aorta, y se ve muy bien ahí el tronco bracocefálico, subclavia, arteria subclavia, y se alcanza a ver el nacimiento ahí de la carótida. De la... Ay, estoy tonteando, carótida común, esta es la subclavia, quiero decir, ¿ya? Subclavia derecha, tronco bracocefálico, ¿se fijan? Ahí nace la carótida y empieza a subir carótida derecha, carótida común izquierda. Y empieza a subir hacia arriba lo que había mostrado recién. También en máxima intensidad de píxeles. Y formando acá se ve muy bien, ya con esta reformación se alcanza a ver muy bien la cerebral anterior, o sea, la cerebral anterior ahí, la carótida y la cerebral media. Porque no se alcanza a ver la parte, claro, se alcanza a ver parte de la cerebral posterior y parte de la cerebral posterior derecha. Máxima y la arteria basilar. Bien. Vamos a mostrarle como misceláneo, ¿no es cierto?, de cómo se realiza, ¿no?, con el angio TAC, pero este es un angio TAC de cuello. Se ve muy bien. Bien, vamos a cerrar este asunto. Y vamos a ver la clase esta de hoy día, que es... Este PPT, Germán, se lo subió ya, parece, ¿no? Está en el... Está, ¿cómo se llama? En el... En Sí, el... profe, sí, ya lo subió. ¿Lo vieron o no? ¿Para no explicarlo o lo explicamos? Ya, no sé si la vamos a explicar. Voy a esperar un poquito, voy a parar el video, un poco que el video no me deja avanzar bien algunas veces. Es que producto de la pandemia bajé un poquito los megas del internet, pero están conectados. Voy a parar el video nomás ya. No sé. Este lo vieron, ¿no es cierto? Bueno, acá demostrando, ¿no es cierto?, especialmente con respecto a las lesiones que se puedan producir en el cerebro. Generalmente en la parte de cerebro, en el caso del TAC de cerebro, los accidentes de tipo traumático que pueda tener el paciente, ¿no es cierto?, o algún tipo de cefalea, generalmente no todas las cefaleas los médicos solicitan TAC de cerebro. Entonces, pero va tomado más o menos de un aspecto médico legal, más que nada, en la cual un paciente que presenta alguna cefalea intensa y es atendido en un servicio de urgencia, solamente por la parte médico-legal, es mejor que el paciente se realice un TAC de cerebro, ¿ya? Cuando es una cefalea muy intensa que no es normal para un paciente, es mejor que, visto del punto médico-legal, es mejor que el médico le solicite un TAC de cerebro. Siempre dentro de las condiciones, ¿no es cierto?, que el paciente, en caso de una consulta en una urgencia particular, pueda pagar el servicio, o simplemente dirigirse al servicio de urgencia, ¿ya? Pero visto de un punto médico legal, mejor todo paciente que presenta una cefalea espontánea debe realizarse un TAC de cerebro, como principio, ¿ya? Generalmente las lesiones, ¿no es cierto?, del cerebro, generalmente hay lesiones que son lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son propiamente tal del traumatismo que pueda tener el paciente, ¿no es cierto? Y eso afecta, ¿no es cierto?, especialmente a lo que son las aracnoides, ¿no es cierto?, especialmente en la dura madre, ¿ya? Entonces,
la dura madre del parietal, la dura madre visceral, el aracnoide y la pía madre. Ya que están, por eso muestra más o menos cuáles son. Entonces, estas lesiones que se puedan producir, que generalmente los hematomas epidurales generalmente son de sangre arterial. Generalmente, ¿ya? Porque se ve involucrado acá en los hematomas epidural que está entre la dura madre parietal y dura madre visceral, ¿no es cierto? Se pueden producir los hematomas que son de tipo epidural. Generalmente son arteriales, generalmente, ¿ya? Porque están, ¿no es cierto? Ahí están involucradas lo que son las arterias meningias. Entonces estas son lesiones primarias, ¿ya? Que pueden ser para algún traumatismo o generalmente por traumatismo. Y después están el hematoma subdural, ¿no es cierto?, que se encuentra en lo que es el aracnoide y la dura madre visceral, ¿ya? El aracnoide. Generalmente los hematomas subdural generalmente son de tipo venoso, ¿ya? Generalmente. Y después están las hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Del espacio subaracnoideo, que también puede ser de tipo mayor porcentaje, no tan un porcentaje tan alto, pero también un porcentaje de tipo traumático, ¿ya? Recuerden que el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto?, está entre lo que es la aracnoide propiamente tal y la pía madre. Estas son lesiones, ¿no es cierto?, las vamos a llamar lesiones que son primarias, ¿ya? Son lesiones de tipo primaria. Y las lesiones secundarias son reacciones que tiene el organismo o tiene el parénquima cerebral producto de una lesión primaria, en el caso los edemas, ¿ya? Y vamos también a diferenciar, ¿no es cierto?, en lo que son lesiones de tipo intraaxiales, ¿no es cierto?, y lesiones que son extraaxiales. En este caso, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a los senos y a los espacios, ¿no es cierto?, el espacio aracnoideo, el espacio que está entre la dura madre, parietal y visceral, ¿no es cierto?, son extraaxiales, ¿ya? Y todo lo que está en el parénquima, tanto cortical, subcortical, es intraaxial. Entonces vamos a tener lesiones que son primarias, lesiones secundarias y lesiones intra y extraaxiales, ¿ya? Entonces todo lo que es un hematoma epidural, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea se consideran que son lesiones primarias, ¿no es cierto?, y son extraaxiales, especialmente a nivel de los senos también. También se consideran eh, lesiones extraaxiales. Y a nivel de parénquima son lesiones intraaxiales, que afectan tanto a la parte subcortical y cortical del cerebro. Bien, están las meningias, ¿no es cierto? Ya lo vimos ya. Estas meningias nos permiten a nosotros limitar tanto la dura madre, el lado del cerebro, la tienda del cerebelo, que se separa los hemisferios, ¿no es cierto? Ya lo vimos ya. No lo vamos a repasar. ¿Ya? Y permite, ¿no es cierto?, limitar ciertas estructuras, especialmente a los del cerebro y el tentorio. Bien, acá hay una clasificación que ya vieron, ¿no es cierto?, que lo tienen que haber visto usted, que es la hemorragia intracerebral, ¿se fijan? Hemorragia intracerebral. Ya. Consulta, esta hemorragia intracerebral, que generalmente algún vasito, ¿no es cierto?, especialmente las hemorragias intracerebrales, bueno, pueden ser por traumatismo, ¿no es cierto? Acuérdense que el cerebro, al golpearse, puede producir un hematoma intracerebral y también, ¿no es cierto?, puede ser por rotura de algún vasito, ¿ya? Algunos vasos intraparenquimatosos, ¿ya? Entonces, las intracerebrales están en el interior del cerebro. Y después tenemos las hemorragias subaracnoideas, que ocupan el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto?, que son hemorragias primarias, que son hemorragias extraaxiales, ¿ya? Después está la hemorragia subdural, que está entre la aracnoide y la dura madre, ¿ya? Y después está la hemorragia entre la dura madre y el cráneo, que son los dura madre visceral y dura madre parietal. ¿Se fijan? Son los epidural. Entonces, la hemorragia epidural tiene la forma, ¿no es cierto?, que yo le dije, generalmente es generalmente de sangre arterial. Tiene una forma biconvexa, ¿se fijan?
tiene una forma biconvexa. En cambio, la hemorragia subdural tiene la forma, ¿no es cierto?, que está entre el aracnoide y la dura madre visceral ahí, tiene la forma de luna de cuarto menguante. ¿Ya? Y después está la hemorragia en el espacio. La característica de la hemorragia del espacio subaracnoideo es el hecho, ¿no es cierto?, que ocupa surcos, ocupa los surcos del cerebro. ¿Ya? Ocupa los surcos del cerebro. Se mete en los surcos, la hemorragia subaracnoidea. Y ahora también puede irse hacia los ventrículos. Y ahí vamos a ir viendo imágenes. Bien, los hematomas epidurales que ya hablamos, ¿no es cierto? Bueno, esto sacado del néter, porque le dije que generalmente es arterial, ¿no es cierto? Porque están las arterias meningiales, ¿se fijan? Bueno, y las otras arterias, ¿no es cierto?, que puedan producir, ¿no es cierto?, que son, son las hemorragias intrapancrematosas, son las arterias perforantes, que nacen acá de la arteria cerebral media, ¿se fijan? Son las perforantes, que son el ventrículo de estriado. Y generalmente las hemorragias intracerebrales, generalmente cuando se rompa algún vasito, ¿no es cierto?, se da a nivel de los ganglios basales, las hemorragias intracerebrales, producto de estas arterias centrales, ¿no es cierto?, que son perforantes, que nacen de la arteria de la cerebral media, ¿ya? Ahora, si fueran contusiones córtico subcorticales, generalmente es por algún tipo de traumatismo, ¿ya? Estas arterias perforantes, generalmente, ¿no es cierto?, por alguna hipertensión mal cuidada, pueden producir alguna hemorragia o ensangrado. Generalmente siempre se da a nivel de los ganglios basales. Bien, el hematoma subdural, ¿no es cierto?, que se da entre la dura madre y el espacio subaracnoideo. Significa que tiene forma de luna de cuarto menguante, ahí se fijan. Ahora lo importante de los hematomas subdurales es la hiperintensidad que dan, ¿se fijan? Da con resonancia. La hiperdensidad que produce. Generalmente es bastante homogéneo, ¿ya? Y de alta densidad, ¿se fijan? De alta densidad. Entonces esto quiere decir que es un traumatismo que es reciente, ¿ya? A medida que va perdiendo su densidad, ¿no es cierto?, su intensidad, su hiperdensidad, va pasando en el tiempo que la sangre se va degradando, va perdiendo hemoglobina, ¿no es cierto?, y va degradando y se hace más heterogéneo. ¿Vean? Entonces nos indica a nosotros que es un hematoma subdural, tiene una lesión similar a una cuarto menguante, ¿se fijan? Es reciente. Al mismo tiempo producen, ¿no es cierto?, desplazamiento de la línea media. Entonces acá esto vendría a ser una hernia subfacinal. Una hernia subfacinal. ¿Significa? Entonces esta sería una hernia, sería una lesión primaria o una lesión secundaria. Las hernias también se consideran lesiones. Yo les dije que las lesiones secundarias, ¿no es cierto?, es la reacción que tiene el organismo a una lesión primaria, en este caso un hematoma subdural. Entonces esta lesión, que es una desviación de la línea media, ¿no es cierto?, una hernia subfalcina, significa que está completamente desplazada a la línea media, vendría a ser una lesión primaria o secundaria. Jóvenes. ¿Secundaria, profe? Secundaria, en la reacción, ¿se fijan?, del cerebro a esta lesión primaria que está acá. Bien, ahí tenemos, les dije, ¿no es cierto?, generalmente la hemorragia subaracnoidea, generalmente en un porcentaje puede ser traumática, pero también puede ser no traumática, producto de alguna rotura, algún aneurisma, alguna malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? O también algún tumor. Entonces hay hiperdensidades, ¿se fijan? Hiperdensidades que se meten en los surcos, en las cisternas también. ¿Se fijan? Acá están las cisternas, la cisura de Silo, se mete ahí. ¿Se fijan? Entonces abarcan lo que son los surcos. Está el líquido cefalorraquídeo. ¿Se fijan? Marca los surcos, acá marca el surco de la cisura de Silo. Acá también. Se meten los surcos la sangre.
puede ser traumática o no traumática. La no traumática, alguna ruptura de aneurisma o alguna malformación arteriovenosa o algún tumor. Bueno, dentro de la escala de Hanfin, ¿no es cierto? Está el hueso compacto que tiene un número CT bastante alto positivo, ¿no es cierto? Con respecto a la sangre coagulada, también tiene un alto número CT. Y después está la sustancia blanca y la sustancia gris. La sangre más o menos tiene un nivel de 12 número de ST. Cuando uno hace el ROI, ¿no es cierto?, mide con el ROI mide la cantidad. Entonces tiene una alta densidad. Bien, la evolución, recién le dije de la evolución. Acá tengo una hemorragia de tipo intraaxial o extraaxial. Recuerda que la intraaxial es intraparenquimatosa y la extraaxial son las que están fuera del parénquima. Tenemos una hemorragia de tipo intracerebral, se fija córtico-subcortical porque está afectando parte de la cortical y subcortical, o sea, está afectando lo que es la densidad de sustancia blanca y de sustancia gris, ¿se fija? Entonces, en un principio, no sé si leyeron, ¿no es cierto?, el PPT las primeras 24 horas, ¿no es cierto?, bastante intensidad. A medida que va pasando los días, ¿no es cierto?, el tercer, cuarto día ya baja la densidad del hematoma, propiamente tal, porque la sangre se va degradando, ¿no es cierto?, va perdiendo, ¿no es cierto?, hemoglobina y los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, van perdiendo un poquito del hierro, ¿se fijan? Va perdiendo y a medida que avanzan los días, ya a los 7, 14 días, desaparece completamente y forma, ¿no es cierto?, queda solamente el edema producido por el daño, por la hemorragia intracerebral. Generalmente yo les dije que estas hemorragias son de tipo, ¿no es cierto?, a nivel de los núcleos basales. ¿Se fijan? 20 horas. Entonces cuando uno se pone a nivel de los núcleos basales, estamos a nivel de los núcleos basales, ahí está la cápsula interna, ¿no es cierto?, putamen, o sea, núcleo coagulado, putamen, globos pálidos, a nivel del insular acá, de la ínsula, ¿se fijan? Entonces, ahora este hematoma está a nivel de los ganglios basales, ¿no es cierto?, lenticular derecho, izquierdo quiero decir. Entonces está afectando parte de qué lóbulo, anatómicamente. ¿Qué lóbulo está afectando acá? Estamos viendo los ganglios núcleos basales. Claro, ¿Mm? Ya, parietal izquierdo, ¿no es cierto? Pero estamos a nivel más o menos de, bueno, está frontal, ¿no es cierto?, parte del occipital ahí, parietal. Bien, lo importante, ¿no es cierto?, es ubicarse. Entonces, cuando el médico le pregunta dónde está la hemorragia, usted le van a decir, ¿no es cierto?, que está a nivel de los núcleos basales o lenticular o insular, ¿no es cierto?, izquierdo. Vamos a menos saber si está... Generalmente la hemorragia intraparenquimatosa, generalmente, son supratentorial, ¿ya? Que está sobre el tentorio, son supratentorial, generalmente, ¿ya? Son todas supratentorial. Entonces está a nivel de los núcleos basales. Y a medida que pasa el tiempo, se va haciendo hipodenso, ¿no es cierto? Y queda solamente el edema ahí producido del daño cerebral que se produjo tanto de la sustancia blanca y la sustancia gris, a los 7 y 15 días. Entonces, de urgencia realmente hay que determinar, ¿no es cierto?, por qué es importante estar de cerebro. Uno, porque es rápido de realizar y no se demora tanto como la resonancia, que tiene su cierto tiempo para obtener, ¿no es cierto?, la imagen. En cambio, el TAC de cerebro de urgencia es sumamente rápido.
Ya son cosas de 5, 10 segundos, 15 segundos y tiene la imagen completa. Lo importante, ¿no es cierto?, es diferenciar el tratamiento del paciente, ¿no es cierto?, si viene con un problema de stroke, ¿no es cierto? Bueno, el protocolo de stroke quiere decir que el paciente viene con problemas de conciencia, ¿ya? Que una de sus facultades, ¿no es cierto?, su conciencia está afectada. Entonces se aplica el protocolo de stroke, en este caso un TAC de cerebro, y hay que determinar dentro de ese protocolo de stroke, determinar realmente si es un accidente cerebrovascular de tipo isquémico o hemorrágico, porque dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular es el tratamiento que va a seguir el paciente. Si es hemorrágico, debe ser tratado, ¿se fijan? Pero no se puede tratar con anticoagulante. En cambio, si es isquémico, generalmente el TAC de cerebro inicialmente a las 24 horas no se logra visualizar bien la parte isquémica. Entonces muchos servicios de urgencia tienen asociado lo que es la resonancia. Fíjate, la resonancia con método de difusión, ¿no es cierto?, me permite a mí determinar un accidente isquémico de 6 o de 7 o 8 horas. En cambio, si no aparece nada en el TAC de cerebro inicial de un paciente que está con problemas de su conciencia, hay que repetirlo a las 24 horas. Entonces ha pasado, se fijan que han pasado 24 horas, entonces ahora la mayoría de los servicios de urgencia ya tienen, bueno, actualmente ustedes saben que el hospital ya tiene un resonador y está funcionando, un resonador Philips, una Chia de 1.5, entonces ya tienen un resonador el hospital. Entonces ya pueden contar, ¿no es cierto?, con la resonancia como difusión, que a las primeras 6, o sea, las primeras 3, 4 horas, 6 horas ya con el método de difusión nos permite saber si hay un accidente de tipo isquémico. Y no esperar 24 horas para poder controlar nuevamente al paciente. Esa es la diferencia. Pero eso sí, en la parte del TAC de cerebro de urgencia, en la parte hemorrágica, tiene un 99% de sensibilidad. ¿Ya? Porque me termina el tiro, ¿no es cierto?, si isquémico o hemorrágico. Bueno, recién le hablé sobre la línea de desplazamiento de la línea MS, una hernia, se fijan, que más de 4 o 6 milímetros ya es una hernia, se fijan, esta es la línea media, y el desplazamiento, ¿no es cierto?, una hernia subfacial. Acá hay una imagen, ¿no es cierto?, redondeada, que tiene toda la pinta de tumor, ¿ya? Pero generalmente, si uno ve esta imagen de un TAC de cerebro sin contraste, y ve esta imagen, el aportar, ¿no es cierto?, el ponerle contraste no va a determinar nada. Simplemente saber que capta contraste esta imagen, pero no va a determinar nada. Entonces, este paciente es mejor que se realice, ¿no es cierto?, o derivarlo que se realice una resonancia. Porque la resonancia de cerebro sí me va a determinar qué tipo de tumor es. ¿Ya? Con todos los métodos que actualmente tiene la resonancia, a mí me permite determinar qué tipo de tumores. En cambio, la TAC de cerebro, si le pongo contraste, simplemente va a ver que capta contraste, pero no me va a determinar qué tipo de tumor es. ¿Ya? Pero está implicando acá que hay un desplazamiento de la línea media y que mide más de 6 milímetros. Generalmente un desplazamiento de la línea de una hernia subfacinal de más de 6 milímetros ya se considera una hernia. ¿Se fijan? Desplazamiento de la línea media. Ahora, con respecto a las densidades, ¿no es cierto? Tenemos densidad de sustancia gris y densidad de sustancia blanca. Es importante diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es la densidad de sustancia blanca, ¿no es cierto?, y densidad de sustancia gris, todos los núcleos basales. Acá se ve el putamen, ¿no es cierto? Se ve muy bien lo que es la cápsula interna, rodilla, brazo superior, ¿no es cierto?, brazo anterior, brazo posterior de la cápsula interna. Acá se ve muy bien la cápsula externa, ¿no es cierto?, o el claustro, se ve muy bien ahí. Sustancia blanca, la rodilla, el cuerpo calloso, ¿no es cierto?, y en esta zona, bueno, está a la altura de la verme, ¿no es cierto?, se fijan, tercer ventrículo, agujero Mohr, que se alcanzan a ver ahí, lo mismo con el tercer ventrículo, los tubérculos cuadrigéminos, agujero de Silvio, cisterna cuadrigeminal, ¿no es cierto? Entonces es importante diferenciar lo que es sustancia blanca y con respecto a lo que es la sustancia gris, en cuanto a la densidad. Entonces uno visualizando, ¿cierto?, si realmente está afectando lo que es córtico o subcortical, dependiendo de la lesión que uno observe. Bueno, acá tenemos un accidente, ¿no es cierto? Le hablaba sobre la densidad de lo que es sustancia blanca y sustancia gris.
por el hecho que los accidentes de tipo isquémico, ¿no es cierto?, hay cambios de las densidades. ¿Se fijan? Cambio de densidad. Acá está afectando parte de los pedúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Y parte del lóbulo parte del lóbulo occipital, ¿no es cierto?, que es bastante extenso. Entonces esa densidad a mí me va a permitir saber el tiempo de evolución que tiene este accidente. Realmente cuando la hipodensidad, ¿no es cierto?, es muy parecida a lo que es la densidad del parénquima normal, ¿se fijan? Quiere decir que este es un accidente isquémico reciente, de 24 horas más o menos. ¿Se fijan? De 24 horas. En cambio, hay accidentes isquémicos que pasan en el tiempo evolución. Esto vamos a decir que es reciente. Se fija porque la densidad es muy parecida al parénquima normal. Acá vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto?, de un edema temprano, que está afectando parte del lóbulo temporal, ahí se fija, o parte del lóbulo frontal, un agudo de 6 horas. ¿Ya? Bueno, en este caso evidencia un trombo ahí, ¿no es cierto?, de la arteria cerebral media. Entonces, hiperdensidad, ¿no es cierto?, de vasos. Ahora, se ve artefactuado, ¿no es cierto?, porque el paciente debe haber tenido compromiso de conciencia. ¿Ya? Entonces, la densidad, se fijan, de sustancia blanca, en este caso, o sustancia gris, córtico subcortical, se fijan, es muy parecida a la densidad normal. ¿Ya? Entonces, quiere decir que este es reciente, 8, 6, 7 horas. Igual cosa acá. ¿Se fijan? Las densidades. Bueno, esta densidad en este caso, que está afectando córtico subcortical, no es tan reciente si la comparamos con este que está acá. ¿Se fijan? Está un poquito más antigua, pero está más hipodenso. ¿Se fijan? Más hipodenso. Quiere decir que su evolución ya tiene más de un día o 2 días de evolución. El subagudo, ¿no es cierto?, después de 6 o 32 horas, se fijan, por tanto lo que es el lóbulo occipital ahí, ¿no es cierto?, y hipodensidad, aumento de los ventrículos, ¿no es cierto?, por compresión del edema producido, se fijan también. Esto ha pasado ya más de 24 o 62 horas. La densidad. Esto me indica que es reciente, en horas. Y cuando ha pasado el tiempo, ¿no es cierto?, hay un trombo acá, de vasos venosos, por eso se ve esa intensidad, se fijan. La isquemia un poco también ya de más tiempo, puede ser 48 o 50 horas, 2 o 3 días. Entonces cambia la densidad cuando es reciente o es subagudo, que ha pasado más de horas. Bueno, acá evidencia una hemorragia secundaria, ¿no es cierto?, producto de algún trombo ahí, que es más que nada venoso eso. Y cuando son antiguos, fíjense que la densidad a nivel del occipital, ¿no es cierto?, cambia totalmente, a la altura del vermis, se fija, cambia totalmente con respecto a un accidente isquémico reciente. Por eso es importante la densidad de sustancia. El córtico está afectando lo que es la parte córtico-subcortical. ¿Se fija? La densidad completamente. Ahí está la glándula pineal calcificada. Bueno, y lo otro importante en los traumas, ¿no es cierto?, son las fracturas o traumatismo, en la cual todo TAC de cerebro por traumatismo tiene que llevar ventana de parénquima cerebral y ventana ósea. ¿Se fijan? Si yo veo esta imagen acá del parénquima cerebral, la ventana, no veo la fractura, pero sí tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, a ventana ósea, y veo la fractura del occipital. ¿Se fijan? A ambos lados. Por eso es importante que un TAC de cerebro de traumatismo tiene que ser ventana de parénquima cerebral y ventana ósea. Eso no tienen que olvidarse nunca. Bien, acá tenemos hemorragia, ¿no es cierto?, de tipo intraparenquimatosa. La hemorragia, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. ¿Se fijan? Reciente y ya cuando ha pasado
el tiempo, en los días de evolución. Bien, ahí tenemos hematoma, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hematoma es ese? Que es de tipo biconvexo, que es una lesión primaria, ¿no es cierto? Que es una lesión extraaxial, ¿ya? ¿Qué tipo de hematoma es ese? Por la imagen, biconvexa. ¿Qué tipo de hematoma es? ¿Me esperan un poquito, niño? Espera un poquito. Ya, ¿qué tipo de hematoma es? Jóvenes, o señoritas. Es una lesión primaria, una lesión ¿Epidural, extraaxial, profe? epidural. Bien, ¿no es cierto? Yo le dije generalmente los epidurales son de arterial, generalmente, ¿ya? Fíjense la hiperdensidad, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, generalmente, pues, es heterogénea, si se fijan, entonces este está sangrando, ¿ya? Este hematoma está sangrando. Bien, y produce, ¿no es cierto?, un cierto desplazamiento, no tanto, ¿no es cierto? Yo le dije el desplazamiento de la línea media o una hernia facial de más de 6 milímetros, de 7 milímetros, ya se considera hernia, pero acá hay un desplazamiento simplemente un poquito de la línea media, ¿no es cierto?, producto de este hematoma que está ahí, comprime, ¿no es cierto?, los ventrículos y produce, ¿no es cierto?, aumento del ventrículo occipital acá, lateral del occipital. Bien, esta imagen que está acá, son varias imágenes. La sangre se partió, ¿no es cierto?, a través de los surcos. Entonces acá tenemos, también tiene un poquito, ¿no es cierto?, de sangre ventricular. ¿En qué ventrículo? ¿En qué ventrículo? Les estoy mostrando imágenes, de acuerdo a lo que hemos visto. También es una lesión primaria, ¿no es cierto?, extraaxial, o sea, extraaxial sí, pero que la sangre se mete en los surcos. Entonces tenemos la visualización de una hemorragia subaracnoidea y también con un poquito de sangre en uno de los ventrículos. ¿En cuál ventrículo vemos sangre? Porque no es calcificación. ¿Qué ventrículo hay sangre? Se fijan en una hemorragia subaracnoidea masiva, algún vaso se rompió, especialmente a nivel de las arterias perforantes, también los plexos coroideos, ¿no es cierto?, que son alimentados por la arteria coroidea, que es una de las ramas de la arteria cerebral media. Eso tampoco se los nombré. También los plexos también pueden romperse. Bueno, por producto de algún traumatismo o alguna malformación arteriovenosa. ¿Dónde ven sangre? ¿En qué ventrículo? Que no deberá haber ¿en qué ventrículo ven sangre? Hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto?, que se ve muy bien a nivel, ¿no es cierto?, supratentorial acá, ¿se fijan? Ocupa parte de
la cisterna supracelular ahí, se meten los surcos, ocupo parte de la cisterna supracelular, se fijan, ocupo parte de los surcos silvianos, siguió el trayecto acá de lo que es la arteria cerebral media, se fijan, ocupa parte del seno ahí, y se meten los surcos, entonces estamos en la presencia de una hemorragia, se meten los surcos, ¿se fijan? Hemorragia subaracnoidea. Acá siguió la cisura de Silvio, ¿se fijan? Cisura de Silvio. ¿Y dónde hay sangre? ¿Dónde ven sangre? ¿Dónde ven sangre, niños? O señoritas, jóvenes. ¿Dónde ven sangre? Ya, pues niños. Rodrigo, Camila. ¿No será el cuarto ventrículo? El cuarto ventrículo, bien. ¿Se fijan? El cuarto ventrículo, ahí hay sangre ventricular. Que es una lesión, ¿no es cierto?, extraaxial, ¿se dan cuenta? No es una lesión intraaxial, porque está ocupando parte de un ventrículo acá. Entonces es una lesión extraaxial. No está dentro del parénquima. Hablamos de lesión intraaxial cuando está dentro del parénquima. Bien. Otra imagen. Ya a nivel supratentorial nosotros estamos a la altura de los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Y un examen, un accidente de tipo cerebrovascular. ¿De qué tipo? La hipodensidad a mí me indica, ¿no es cierto?, de lo que es sustancia córtico, subcortical o sustancia blanca, sustancia gris, ¿no es cierto?, da el aspecto de un accidente de tipo isquémico antiguo, ¿no es cierto?, en el tiempo o reciente. Pero hay uno reciente, a nivel del parietal. Entonces, cuando uno ve a nivel del parietal, ¿no es cierto?, tanto derecho como izquierdo, quiere decir que la arteria que está involucrada acá, ¿no es cierto?, es la arteria cerebral media o cerebral anterior. ¿Alguien me puede responder o no? Hay un programa que tengo que subirle, no sé si Germán se los pasó. Un programa chiquitito. Después se lo voy a mostrar cuando inició la zona todo esto. 2021. Ya. Hay uno que es reciente, ¿no es cierto? Se ve una imagen hipodensidad de un accidente de tipo isquémico, no es hemorrágico, que es antiguo, ¿se fijan? Por la hipodensidad que presenta la densidad del cerebro, ¿ya? Químico en el tiempo, puede ser un mes, 45 días, 60 días, ¿se fijan? Porque todavía presenta una hipodensidad muy cercana a lo que es el parénquima, ¿se fijan? Bueno, y algunos vasos ahí trombosados, generalmente son venosos, ¿ya? Y hay uno reciente, que la densidad se fija en el parietal izquierdo, es reciente, que está afectando lo que es cortical, subcortical, ¿se fijan? Córtico subcortical. Abarca un poquito lo que es la sustancia blanca y la sustancia córtico subcortical, ¿se fijan? Entonces este es reciente porque la densidad es muy parecida al tejido normal ahí del cerebro. Entonces este es reciente y este es antiguo. Una hipodensidad. La pregunta era si afecta, ¿qué arteria la que está involucrada en este accidente isquémico? Tanto izquierdo como el derecho, que es más amplio, ¿no es cierto? Entonces fue, bueno, se ve más amplio, ¿no es cierto?, producto de la encefalomalacia, ¿no es cierto?, que se produce el tejido cerebral que fue dañado. Arteria cerebral anterior o arteria cerebral media.
¿Qué arteria está involucrada acá? La media. Exactamente. La arteria cerebral media. Excelente. Bien. Bueno, igual cosa, ¿se fijan? Un accidente de tipo isquémico, ¿no es cierto? Y tiene 3, 4. Uno antiguo, ¿no es cierto? De acuerdo a la hipodensidad a nivel de los núcleos basales, ¿no es cierto? O insular o lenticular, ¿no es cierto? Está a nivel de los isquémicos, a nivel de los núcleos basales. Lenticular o insular también. Acá tiene una isquemia, ¿no es cierto? Un accidente tipo isquema a nivel insular. Por eso es importante la parte de anatomía que la sepan reconocer ustedes, porque el médico les va a preguntar, o sea, tú estás haciendo un examen si estás trabajando solo en un servicio y ves un accidente de tipo isquémico ya tanto reciente como antiguo, es importante que el médico tú le llamas por teléfono y te va a preguntar, ¿es a nivel de los ganglios basales, a nivel lenticular, ¿no es cierto? A nivel insular o de la ínsula. Es importante la parte de anatomía, ya en la parte del cerebro. Fíjense que vemos uno que es antiguo, que a nivel insular se fija, a nivel del lóbulo de la ínsula ahí, y tenemos uno reciente, que es bastante extenso, que está abarcando parte de la ínsula, ¿no es cierto? Parieto, casi parieto occipital, porque se le decía que veía 3, uno acá en la parte que afecta el occipital, parte del parieto occipital, ¿no es cierto? Y hay otro antiguo, también reciente, que está afectando el lóbulo occipital, ahí se fijan. Importante. Entonces, este es antiguo, este es bastante antiguo, ¿se fijan? Y este es reciente, que por la evidencia debe tener transcurso de 48 horas, 72 horas, ¿ya? Que está afectando, ¿no es cierto? También se ve involucrada lo que es la arteria cerebral media. Y debía, estos que están atrás, la cerebral posterior. Porque la cerebral media, ¿no es cierto?, no alcanza a abarcar parte, porque alcanza a abarcar parte del cuerpo, bueno, la cerebral anterior, quiero decir, alcanza a abarcar parte del cuerpo calloso antes de llegar al esplenio, y ya la cerebral posterior se encarga, ¿no es cierto?, de irrigar lo que es la parte posterior o el esplenio cuerpo calloso, ¿no es cierto?, y la parte posterior. Entonces acá se involucra, hay dos arterias, tanto la cerebral media, ¿no es cierto?, y parte de la cerebral posterior, porque tenemos a este nivel una isquemia acá. Bien. Y acá tenemos, esto vendría a ser, ¿no es cierto?, una lesión de tipo primaria, ¿no es cierto? Y esta tenemos una lesión, ¿no es cierto?, hemorragia de tipo, ya no intraparenquimatoso, bueno, no intraparenquimatoso, sino a nivel ventricular. ¿Se fijan? Una hemoventrículo, los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Y el otro ventrículo lateral, lado derecho, bastante aumentado, una hemorragia intraventricular. Y acá tenemos una hemorragia. Entonces, esta sería una lesión hemorrágica extra o intraaxial. Esta lesión que está acá. Una hemorragia de tipo intra o extraaxial. Habíamos dicho que las lesiones intraaxiales en el parénquima y las que están a nivel de los senos o subaracnoideos, espacio subaracnoideo o ventriculares son extraaxial. ¿Se dan cuenta? Hemorragia ventricular. Y acá tenemos una hemorragia de tipo intraparenquimatosa. ¿Se fijan? Siempre a nivel de los ganglios basales. Insular, ¿se fijan? Insular. Y con su edema asociado. Realmente siempre la hemorragia produce edema asociado. ¿Se fijan? Bien, una hemorragia ventricular y una hemorragia intraparenquimatosa. Esta es intraaxial y esta es extraaxial, porque está afectando los ventrículos. Acá tenemos una hemorragia de tipo intra o extra, que está afectando la parte cortical o subcortical. También, fíjense, a nivel de los núcleos basales. Putamen, caudado, tálamo.
Lo pálido ahí. Se ve muy bien, ¿se fijan? Se ve muy bien acá la cápsula externa, el claustro, el lóbulo de la ínsula. Entonces, a nivel de los núcleos basales, ¿no es cierto? Una hemorragia de tipo lesión primaria. ¿Es lesión primaria? Pregunta. ¿O lesión secundaria? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Lesión primaria o secundaria? El edema producido acá es secundario. Y la reacción del parénquima o del organismo, ¿no es cierto?, a la lesión primaria, que es la hemorragia acá, ¿se fijan? Es una hemorragia intraparenquimatosa, lesión primaria. Bien. Acá tenemos una hemorragia, una lesión, ¿no es cierto?, de tipo, hemorragia de tipo intraparenquimatosa, ¿se fijan? Generalmente yo le dije que sean las hemorragias a nivel de los núcleos basales, pero no generalmente no determina, ¿no es cierto?, que puede ser en la fosa posterior. ¿Se fijan? Ni el del cerebelo. Ocupando parte del vérmio ahí, ¿se fijan? Una hemorragia intracerebral. Y produce, ¿no es cierto?, compresión del cuarto ventrículo y produce hidrocefalia. Aumento de los ventrículos. Está comprimiendo el cuarto ventrículo ahí. Esa imagen de ahí es un accidente tipo accidente isquémico, ¿no es cierto?, antiguo o reciente. Si fuera un práctico. Acuérdense que en el segundo práctico van a aparecer estas imágenes. Antiguo o reciente. Antigua. Antiguo, la hipodensidad es bastante, ¿no es cierto?, en lo que es sustancia, densidad de sustancia gris y densidad de sustancia blanca. Bien. Esta otra imagen. ¿Qué tipo de hematoma es? ¿Qué tipo de hematoma? Subdural. Subdural, ¿no es cierto? ¿Reciente o antiguo? A pesar que los audífonos. ¿Reciente o antiguo? Antigua. Antiguo. Bien, generalmente estos hematomas subdurales que son por la densidad, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo, generalmente siempre son hematomas subdurales que se producen en personas que son añosas. ¿Ya? Acuérdense que el cerebro disminuye de tamaño, ¿no es cierto? Entonces queda como más flotando en la calota. Y cualquier golpe, es importante en las personas de edad, los ancianos, el no movilizarse rápidamente y cualquier caída o golpe les puede producir este tipo de hematomas que pasan a ser hematomas subdurales crónicos. ¿Ya? ¿Se fijan? Hematomas subdurales crónicos. Esto no es producto de algún traumatismo, simplemente algún movimiento brusco de los abuelitos produce estos hematomas porque el cerebro choca con la calota y produce estos hematomas subdurales. ¿Ya? Por eso es importante. Este es crónico, pero puede ser una persona añosa, ¿no es cierto? No es por traumatismo. O sea, claro, vamos a decir directamente por un traumatismo, por movimiento del cerebro que tiene dentro de la calota y produce todo tipo de hematoma. Bien, acá está, hay una válvula de derivación en este paciente y hematoma fue un hematoma subdural, ¿no es cierto? La hipodensidad ya pasa a ser crónico, ¿se fijan? Entonces la hipodensidad es alta, ¿ya? Tiene una válvula de derivación ahí, ¿ya? Y acá tenemos una lesión, ¿no es cierto? Una hemorragia a nivel cerebelosa, ¿no es cierto? Una hemorragia intracerebral. Está recorrido todo el cerebro, aparte del cerebelo,
Afecta parte del occipital, ahí se fijan. Parte del occipital. Llegar al vértice. Y este tipo de hemorragia es una lesión intra o extraaxial. Pregunta. ¿Mm? Díganme, intra o extraaxial. Le digo hemorrágica. Está afectando el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículos laterales y ventrículos derecho e izquierdo. ¿Extraaxial? Extraaxial. Y parte de los ventrículos occipitales, ¿ahí se fijan? Extraaxial. Tercer ventrículo, ¿se fijan? Mire el acueducto de Silvio. Cisterna permiana, ahí se ven los tubérculos cuadrigéminis y el acueducto de Silvio con sangre. ¿Por qué? Porque el cuarto ventrículo está con sangre. Los ventrículos laterales, ¿se fijan? Extraaxial, ¿no es cierto? Un hemoventrículo. Y esta imagen, ¿a qué lesión corresponde? Es una lesión primaria, que es extraaxial, y es una hemorragia epidural, subdural o aracnoide. Jóvenes, ¿Subaracnoidea? subaracnoide, se meten los surcos. Bien. Aumenta un poquito de densidad ya. Subaracnoide. Desviación de la línea media, tal como dice ahí, ¿no es cierto? Una tomografía de un cerebro, ¿no es cierto? Una hemorragia cerebral, y tiene dos componentes, es masiva y intraparenquimatosa, abiertas a los ventrículos. ¿Se fijan? Ventrículo occipital, a nivel de los núcleos basales. Se fijan que generalmente siempre las hemorragias generalmente son a nivel de los núcleos basales, o basales más que nada. O puede ser temporales, ¿no es cierto? Occipitales o frontales. Pero el gran número son, mayormente son basales. La que hemos visto casi la mayoría son basales. Acá también, hemorragia intraparenquimatosa, ¿se fijan? Desviación de la línea media, producto del hematoma ahí, intraparenquimatoso, también a nivel de los núcleos basales. Compresión de los ventrículos y produce hidrocefalia hacia el lado. Cumplimiento del tercer ventrículo, ¿identifican? Entonces una herniación. El mismo paciente, ¿no es cierto? Y tiene un poquito asociado, bueno, generalmente las hemorragias tienden a irse hacia la zona de la aracnoide, ¿se fijan? El rompimiento de los vasos, como parte de la aracnoide y la sangre. Bien, ahí tenemos un accidente de tipo isquémico o hemorrágico en el tiempo. Pregunta, ¿si es isquémico o es hemorrágico en el tiempo? Que tiene ciertos días. Isquémico o hemorrágico. Tiene asociado edema, ¿no es cierto? De densidad. El tejido no se ve tan encefalomalásico. El tejido, cuando se ve encefalomalásico, la densidad es más aumento de la hipodensidad del tejido.
Entonces este fue hemorrágico en el tiempo, ¿se fijan? A medida que la sangre va perdiendo parte de la hemoglobina, ¿no es cierto? Va perdiendo densidad, pero queda un poco de edema, producto de la hemorragia que hubo ahí. Entonces no es isquémico, es hemorrágico. Pero este tiene 15, 17 días, 20 días después de la hemorragia. Y queda edema. A nivel frontal, una hemorragia intracerebral, ¿no es cierto?, que está afectando la zona córtico-subcutánea del frontal, del lado derecho, ¿se fijan? Y edema asociado. Más seguro por un traumatismo. Y sangre, ¿no es cierto?, a nivel de los surcos, ocupando parte de los surcos ahí. Presos coroides, de los ventrículos. Hematoma epidural o subdural, con desplazamiento de la línea media más de 4 centímetros, producto del edema producido por este hematoma. ¿Qué tipo de hematoma? ¿Epidural o subdural? Fíjese, la línea media tiene más de 6 milímetros de desplazamiento. Una hernia subfacinal, producto del edema producido por el hematoma subdural o epidural. Esto, por eso los hematomas subdurales hay que, tanto los epidural también hay que vaciarlo, hay que operarlo. ¿Subdural? Subdural, tiene forma de luna cuarto menguante, claro, acá uno duda, ¿no es cierto?, por la forma que tiene acá, pero es subdural. Bien. Una hernia subfacinal también, de más de 4 milímetros, desplazamiento de la línea media, producto de un hematoma intraparenquimatosa o intraventricular. Pregunta. ¿Es intraparenquimatosa o intraventricular? Y el desplazamiento de la línea media. ¿Es intraventricular o intraparenquimatoso? Intraparenquimatoso, ¿no? Sí, ya, digamos, inicio, pero también hacia los ventrículos. ¿O es intraparenquimatoso que está comprimiendo el ventrículo ahí? No hay poquito de sangre en lo que es el ventrículo propiamente tal, pero no se fijan que es solo ventrículo lateral. Entonces, yo debería haber sangre acá también, po, y acá también. Entonces me queda la duda. Entonces, por eso la pregunta, ¿es intra o intraparenquimatoso? Está bien, la respuesta es intraparenquimatoso. ¿Se fijan? Está comprimiendo el ventrículo. Entonces, claro, si fuera ventricular, tendría que, si el ventrículo lateral izquierdo, debería haber sangre acá, y acá también. Po. Pero veo que está aumentado de tamaño, nomás producto de la compresión de este hematoma que está ahí, a nivel de la corona radiada. Bien, del bol radiológico. Uy, tantas más imágenes. Rápidamente, hematoma subdural o epidural, con desplazamiento de la línea media, producto del edema que produce, ¿no es cierto? Esta lesión de edema es una lesión secundaria a esta lesión primaria. Por eso es importante determinar las lesiones secundarias, es reacción del organismo, ¿no es cierto?, del parénquima cerebral a la lesión primaria. La lesión primaria es una reacción secundaria, edema, y desplazamiento de una hernia subfacinal, o sea, esta tiene más de 4.000, más de 6 milímetros, yo diría casi 10. Y una hernia subfacinal, el paciente, si Dios es grande, ¿no es cierto?, podría estar vivo, o podría estar muerto, no sé. Pero una hernia totalmente, gran edema, un edema grandote, ¿se fijan? ¿Hematoma subdural o epidural? Subdural. Subdural, ¿Subdural? bien, subdural, bien, excelente. Profe, siempre cuando es un hematoma subdural se corre desplazada la línea
Claro, si tiene edema asociado. No ¿Media? siempre, no siempre. En este caso, una lesión primaria y se viene una lesión secundaria, producto de la reacción del organismo, ¿no es cierto? Reacción del organismo, del cerebro, en este caso el parénquima cerebral, produciendo edema. Entonces esto es bastante complicado, ¿se fijan? Uno, porque tiene que vaciar acá el hematoma para tratar de que el parénquima regrese a su posición. Pero se produce edema, entonces es bastante complicado para el paciente. No generalmente, cuando son los hematomas muy grandes, porque si uno empieza, estoy viendo en un corte a nivel, digamos, de los ventrículos laterales, pero si yo sigo un corte hacia los temporales, más se está afectando la parte del lóbulo frontal acá y parte del lóbulo occipital, parte parietal. Entonces, si uno empieza a recorrer, este cerebro debe tener hematomas del lóbulo temporal hasta arriba, hasta el vértex. Entonces, por eso se produce esto, el edema. Bien, acá tenemos hemorragia intraparenquimatosa y ventricular. Ventrículos con sangre, ¿se fija? Intraparenquimatosa y ventricular al mismo tiempo. Y acá, intraparenquimatosa, a nivel de la corona radial, al lado de los ventrículos laterales. El escáner más antiguo de Andarapía, del año 95. Este ha sido un escáner con esta imagen de un multicorte. Sí, adquisición de multicorte. Los primeros escáneres, porque nos da las ventanas, nivel de ventana, nos da una escala a nivel de ventana acá, de la escala de Halfing, se fijan, y del año 95, pues este es un escáner secuencial, de imagen totalmente, la tecnología, ¿no es cierto?, totalmente diferente a lo que es actualmente. Un giro por cada adquisición. Cerebro sin contraste. Tiene la pinta de un imiscáner, por la forma de las letras, el imiscáner tenía la forma esta. La marca de imiscáner, que fue uno de los primeros. Bien, esta imagen nunca me ha gustado, pero este es realmente una malformación arteriovenosa de la cual fue operada, ¿no es cierto? Y produjo esta hemorragia acá, desplazamiento de la línea media, después de la operación más que nada. Bueno, eso quedó una malformación arteriovenosa que se rompió, ¿ya? Y produce extravasación a nivel intraparenquimatosa, a nivel ventricular ahí. Pero esto después de estar operado el paciente. Es masiva, bastante masiva. Bien, hemorragia hematomas intraparenquimatosa a nivel del lóbulo occipital. ¿Se fijan? Y acá, bueno, hace la diferencia, ¿no es cierto?, en la figura de tomografía, ¿no es cierto?, de la arteria cerebral media, ¿no es cierto?, un accidente de tipo isquémico, que aumenta el territorio de la arteria cerebral media. Y se ve un poquito el compromiso, ¿no es cierto?, producto del edema de la línea media. Por la densidad, ¿no es cierto?, del parénquima es reciente, ¿se fijan? Es reciente y afecta lo que es la cerebral media. Bueno, los otros son los trombosis, ¿no es cierto?, senovenosas, generalmente son en 1% los casos, que da el signo delta cuando uno inyecta contraste, signo delta del vacío, que es imagen que se ve en el seno longitudinal ahí. ¿Se fijan? Signos delta del vacío, pero está con contraste. Hay que poner contraste, ¿no es cierto?, para visualizar este signo que se da en 1% de los casos. Signo delta del vacío, un trombo ahí, hipodenso. Bueno, los otros son las malformaciones arteriovenosas, ¿no es cierto?, que son igual la unión entre lo que es arterial y de vena, ¿no es cierto?, que forma un verdadero ovillo de lana, digo yo, ovillo. Malformación arteriovenosa, acá está, digamos, está una malformación arteriovenosa acá, y que está sin contraste, pero está roto, porque hay sangre ahí, en los ventrículos ahí. Algunas veces, bueno, suelen ser calcificadas, ¿ya? Pero en este caso no es calcificación, es sangrecita y que se rompió la malformación. Bueno, está explicado, son
subaracnoidea, ¿no es cierto? Y las densidades pueden ser heterogéneas e hiperdensas. Pero acá hay una formación. Imagen hiperdensa de los vasos y roto. Bien, eso en cuanto al... Ah, me fui. Bien, bueno, eso lo que es sobre hemorragia. Lo que tienen que tener claro, ¿no es cierto?, es visualizar, ¿no es cierto?, las densidades más que nada. Voy a terminar con esto, pero se lo voy a mostrar rápidamente. ¿Dónde está? Que no lo alcancé a agregar ahí, entonces lo encontré imágenes de TAC. ¿Dónde está la lesión? Vamos a terminar con esto, que no alcancé a agregarlo ahí en estos cuadritos que están acá. Se fijan, un TAC de cerebro con contraste, tiene dos lesiones. Vamos a abrir esta acá, que no alcancé a ponerlo. Ya no lo alcanzo a compartir porque estoy viendo otra cosa. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, ahora sí. Eso. Es importante, esto es un TAC de cerebro con contraste, ¿ya? El paciente mostraba, como caso clínico, ¿no es cierto?, mostraba alteración, ¿no es cierto?, del tercer par, ¿ya? Entonces, acuérdense que el tercer par sale a este nivel y hay una compresión. Si se fijan, está con contraste, la arteria cerebral media, que está un poco, digamos, aumentada de tamaño, ¿se fijan? Arteria cerebral media del lado derecho. Y quiero que se fijen acá, la pregunta para ustedes. ¿Qué arteria está aumentada de tamaño? Quiere decir que hay una aneurisma acá. ¿Qué arteria está involucrada en esta aneurisma? Ahora, hay un artefacto en este examen, ¿no es cierto?, que es el artefacto de volumen parcial, producto del corte. Ustedes saben que es el artefacto de volumen parcial, entonces quiero que me indiquen, ¿este es el aneurisma o este que está acá? Porque ahí está la arteria cerebral media, ¿se fijan? Entonces, ¿este es el aneurisma o este de acá? ¿El grande? ¿El grande? ¿O no? Este, no. Por este se produce un artefacto, ¿no es cierto?, que se llama de volumen parcial. Pero es importante, en el corte, esto parte del efenoide, del ala mayor del efenoide, ¿se fija? Entonces, ahí, este. Por eso se llama volumen parcial, porque es muy parecida a la imagen. Entonces, como está contraste, la densidad del contraste es muy parecida a la del hueso. ¿Se fijan? Y acá hay un aneurisma de la arteria cerebral media, ¿se fijan? Ese es el aneurisma. Porque va la cerebral media ahí, o sea, digamos, casi de la carótida interna, porque nace ahí, ¿se fijan? Ahí está partiendo por lo que es la cerebral anterior, la carótida interna ahí, y ahí está la unión, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El aneurisma ahí. Y un poquito aumentado, ¿no es cierto?, la densidad de la arteria cerebral media ahí. Entonces, como misceláneo, ¿no es cierto?, les quiero mostrar, acá compartir, me voy a abrir, ¿dónde está? Esta. De la cerebral media, eso. Entonces vamos a compartir esta. Entonces este es un angiotac. ¿Se fijan? También tiene una malformación arteriovenosa de la arteria cerebral media, por eso se había aumentado, ¿no es cierto?, el vaso que está acá. Ahí está el aneurisma de la cerebral media, ¿se fijan? Esta es la carótida interna, da nacimiento a la anterior, y la cerebral media, que la cerebral media tiene vaso, ¿no es cierto?, que este un ovillo de lana ahí, tiene una malformación arteriovenosa y al mismo tiempo tiene un aneurisma. ¿Se fijan?
esa gotita que veían ahí, el angiotac. Y después, ya cuando se está trombolizado, ¿no es cierto? Vamos a abrir la parte de trombolizado, cuando ya está operado, ¿no es cierto? El control ya cuando está trombolizado. La tromboliza que se hace, ¿se fijan? Un clic ahí metálico, trombolizan el aneurisma ahí de la cerebral media. Bueno, y la otra imagen, ¿no es cierto? Que les vamos a compartir esta de acá. Si no la están viendo ustedes, voy a dejar de compartir. La malformación arteriovenosa de la arteria cerebral media. Involucra, ¿no es cierto?, la malformación arteriovenosa. Está con contraste, eso sí. ¿Ya? De la arteria cerebral. Por eso la arteria cerebral media se veía tan engrosada. Una malformación arteriovenosa, que se veía con el angiotac que vimos anteriormente. Ya, jóvenes, bien, bueno, hasta acá esto no va a entrar en el práctico, va a entrar solamente lo que es imagen, ¿ya? Y nos vemos el próximo miércoles. Ya, jóvenes, disculpen la hora, uy, casi 20:54. Ya, casi profe, una hora. muchas gracias, que esté bien. Disculpen la hora, me va alargando, temas que bien mucho.